Vamos a Mateo capítulo 26, de versículo 36 al 46. Mateo 26, versículo 36 al 46. ¿Lo tenemos? Leamos todos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien ministre a nuestra vida en esta tarde, y que al salir de este lugar, Señor, salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús en el huerto de Getsemaní. Habían tres huertos en ese momento, ¿verdad?, que se conocen y lo podemos ver en la Biblia. El huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva. El Getsemaní, donde Jesús está orando en este momento, en esta escritura que estamos leyendo. Y está el otro huerto que está cerca, donde Jesús fue crucificado. Getsemaní, amados hermanos, es un lugar que para nosotros tiene mucho significado. Y debe tener mucho significado. ¿Sabe por qué? Porque allí fue que Jesús oró esta oración. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es la oración más difícil para cada uno de nosotros hacer. Por eso he titulado el mensaje: la oración más difícil de hacer. Que Jesús dijo en el versículo 42: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esta es la oración más difícil para cada uno de nosotros hacer. Porque cada uno de nosotros tenemos deseos, tenemos metas, tenemos planes. Y nos gusta que las cosas salgan como nosotros queremos. Nos gusta tener control de las situaciones. Nos gusta tener control. No nos gusta ceder nuestra voluntad ni siquiera a Dios. Ni siquiera a Dios. Un reconocido autor y filósofo de siglos atrás, muy conocido, C.S. Lewis, decía que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Las que le dicen a Dios: hágase tu voluntad.
y aquellas a quienes Dios le tiene que decirle, salte con la tuya. Un ejemplo de esto lo vemos en el pueblo de Israel. Dios deseaba ser el rey, seguir una teocracia con el pueblo, y que el pueblo quiso un rey. Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, haz como ellos dicen, úngele un rey. Muchas veces hay personas que nos encaprichamos en cosas sin darnos cuenta que Dios sabe más que nosotros. Por eso es que es importante que nosotros estemos dispuestos a hacer esta oración. Y no solamente hacerla, sino descansar en ella y vivirla. Porque decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero deseamos que sea como nosotros. Es como en los años 90, cuando éramos jóvenes, decían en la iglesia, ¿cuánto quieren que Cristo venga? Y todos decían, amén. Pero los jóvenes decían, no, que no venga hasta ahora, hasta que no nos casemos. Si así queremos, por un lado, la voluntad de Dios que sea hecha, pero por otro tenemos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Hay 3 razones fundamentales que yo puedo notar, podemos decir muchas, pero yo solo escogí 3, por la cual esta oración se nos hace tan difícil hacerla. Número 1, hacer esta oración exige rendición del alma. Exige rendición del alma, como dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Exige rendición del alma. Fíjese la profundidad de la oración de Jesús, la entrega del Señor Jesús, que hasta aún su alma estaba angustiada. Le está diciendo, Señor, mi alma está angustiada. Y su angustia, la angustia de Jesús no tiene que ver nada con el temor carnal, ni el tormento psicológico de la cruz. No tiene que ver con eso. Jesús no estaba angustiado porque tenía que enfrentar la cruz, o porque sabía el sufrimiento que iba a llevar eso. ¿Sabe por qué Jesús estaba triste? Porque en pocas horas Él debería beber por completo la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios contra el pecado. La copa frecuentemente en el Antiguo Testamento simboliza eso mismo, la ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios contra el pecado. Al siguiente día Jesús habría de llevar los pecados del mundo sobre Él, en su totalidad recibir la copa de la ira divina de Dios sobre Él. Este era lo que angustiaba a Jesús. Y que también por un momento en la eternidad el Padre y el Hijo iban a estar separados. No era por el dolor de los clavos, no era por la burla de la gente, es que Él entendía que iba a cargar con el pecado del mundo sobre Él, y la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Esta oración fue una preparación de Jesús para la cruz, muy diferente a la oración de los fariseos, como dicen por ahí, mucho dicho y pocos hechos. Pero Jesús estaba preparándose para ese momento. Ni aun Nicodemo entendía a Jesús, por eso tuvo que entender como dicen por ahí, a pura fuerza lo que es nacer de nuevo, como cuando leemos el capítulo 3 de Juan, cuál es la conversación de Jesús con Nicodemo. Mis hermanos, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Pero cuando leemos en la Biblia discípulos de Jesús, nos remontamos a ¿quiénes?
aquello atrás, a los apóstoles, a los que anduvieron con Él en el primer siglo. Pero no, nosotros también somos discípulos de Jesús. Y Jesús llamó a sus discípulos a una rendición total, no a media, una rendición total. Ese mismo Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, vida eterna. Es una rendición total, no 75%, no 80%. Es una rendición total que Él llamó a sus discípulos en aquel entonces, y es una rendición total que Él nos llama a nosotros hoy día. No a media, total. Otra razón, segunda razón por la cual se nos hace difícil hacer esta oración, pero no solamente, como dije al principio, exige la rendición del alma, sino que también exige una rendición de la voluntad. Una rendición de la voluntad, como dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba rindiendo totalmente su voluntad al Padre. Totalmente. No sea como yo quiero, sino como tú. Y nosotros queremos muchas cosas. Y deseamos muchas cosas. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos. A la manera que nosotros las pensamos, a la manera que nosotros deseamos. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos decir: Señor, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que mi corazón anhela. Pero sea tu voluntad hecha y no la mía. Porque si la voluntad de Dios se hace en nuestra vida, es mejor, mucho mejor que lo que nosotros deseamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es mejor que sea la voluntad de Dios en nuestra vida cumplida que nuestro deseo cumplido. Todos nosotros tenemos una voluntad, como dice, obstinada. Porque así nacemos con una voluntad obstinada. A veces decimos: por ahí voy, y prueban que no me importa nada, por ahí me entro, aunque la puerta sea estrechita, y no, demos golpe y todo, pero somos empecinados, como decimos en nuestro campo, empecinados en algo, obstinados. Y es algo que nosotros así nacimos, y algo que vamos a estar luchando constantemente. ¿Cuál fue el hombre más grande en la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de Jesús? Pablo, ¿verdad? Pablo. ¿Cuánto han leído el capítulo 7 de Romanos? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 7? Lo que quiero hacer, no hago. Y a veces lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay una lucha en nosotros. Nuestra voluntad peleando con la voluntad de Dios. Los animales también tienen una voluntad obstinada. Trate de llevar un animal a un lugar que él no quiera. Porque usted piensa que a los caballos le ponen freno para controlarlo. Porque si no, se desbocan y se van por donde usted no quiere que vayan.
Muchas veces nosotros nos negamos a rendirnos totalmente a Cristo porque tenemos una voluntad obstinada. La tenemos y no la queremos doblegar, entregarla a los pies de la cruz. Una voluntad obstinada. Muchas veces no perdonamos porque también tenemos una voluntad obstinada. No queremos perdonar. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios para que haga su voluntad y no la nuestra, ¿qué experimentamos? Libertad y paz. Cuando nosotros le entregamos verdaderamente y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, vamos a experimentar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a experimentar la paz que Jesús nos ofrece. Pero mientras nosotros estemos peleando mi voluntad contra la voluntad de Dios, no vamos a tener paz. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces mejor queremos tener paz. De verdad, digámosle al Señor, hágase tu voluntad. Y estemos dispuestos a, como estuvo Jesús dispuesto, a cumplir la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios, Padre, se cumpliera en Él. Debemos de buscar eso. Tercero, ¿por qué no hacemos esta oración? Y esto va bien de cerca para nosotros. La tercera razón. ¿Sabe por qué? Porque esa oración exige dedicación, aun cuando otros fallen. La oración de decir, Señor, hágase tu voluntad, requiere dedicación cuando otros fallan. ¿Cuántas personas hoy día usted lo escucha por ahí decir, ya yo no voy a la iglesia porque fulano, sutano, mengano hizo tal cosa? O no creo en el evangelio porque mengano, sutano hizo tal cosa. O solo yo lo he escuchado por ahí. Y siempre estamos, ¿verdad?, en eso. Si Jesús no hubiese estado dispuesto a tener la dedicación a Dios, Padre, hubiese podido decir, bueno, esto me fallaron, no voy a seguir nada. ¿Cuánto han leído, verdad, el Evangelio de Mateo, de Lucas? Cuando Jesús lo van a buscar a Getsemaní, ¿cuántos fueron con Jesús? Todo el mundo dijo, por aquí que más cerca. Cuando lo arrestan, el que más bocón era, ¿qué hizo? Lo negó. Lo negó. Está hablando de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. No solamente una vez, 3. Y no solamente fueron, cuando leemos ahí en español, dice, y lo negó, cuando dice la tercera vez, no, Pedro maldijo a Jesús. Maldición, no conozco a ese hombre. Jesús, si hubiese sido como nosotros, ¿qué hubiese hecho? Esto me fallaron, me dejaron solo, yo no voy a hacer nada. Recojo el negocio y me voy. Pero no, cuando usted verdaderamente
le pide a Dios que haga su voluntad y no la suya, vamos a mantenernos comprometidos y dedicados aun cuando otros fallen. Del versículo 40 al 46 leemos que ellos estaban dormidos, ni siquiera pudieron orar con Él. Es muy probable que a ti alguien te haya fallado. Es muy probable que a ti alguien te haya desilusionado. Estamos hablando en el ámbito cristiano. Pero si nosotros abandonamos el arado porque alguien falló, ¿sabe lo que significa eso? Que no estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos con ciertas personas. Le estamos rindiendo pleitesía a ciertas personas, pero estamos rindiendo pleitesía al Señor. Porque el Señor nunca nos falla. Y aunque otros fallen, aunque nadie haga, porque déjame decir, amados hermanos, que eso es estadística. No importa lo grande o lo pequeño que sea la congregación, por lo general, un menos de 10% está comprometido al servicio en la obra. Independientemente de lo grande o pequeña que sea. Muchas veces vemos personas que dicen, no, es que fulano hizo esto, mengano hizo lo otro y me fallaron y yo no quiero hacer nada y lo otro y por aquí, por allá y no quieren hacer nada. Pero ¿qué hizo Jesús cuando los discípulos le fallaron? Cuando vio la primera vez lo encontró durmiendo, ¿qué hizo? Volvió a orar. La segunda y la tercera vez se alejó de nuevo ¿a qué? A orar. Amados, nosotros debemos mantenernos fieles a Él, a Jesús, aun cuando otros nos fallen. Porque a quien murió por usted en la cruz fue Jesús. Usted mismo quizá le ha fallado a otra persona. Entonces a veces nosotros fallamos, pero no lo medimos de la misma manera cuando otros nos fallan. Pero aunque alguien le falle a usted, aunque otras personas le fallen a usted, debemos mantenernos fieles a Jesús. No importa que la otra persona no quiera hacer nada, no quieran seguir, usted y yo debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque si en verdad oramos que Dios haga su voluntad en nosotros, debemos estar dispuestos a seguir sin importar lo que esté sucediendo en nuestro alrededor. La iglesia, como decimos siempre, la congregación, la iglesia del Señor, es un hospital. Un hospital. ¿Cuánto han ido a un hospital? Un hospital diferente, personas con diferentes tipos de enfermedad. Uno con un brazo roto, uno con un pie con clavo pasado por encima, uno en coma. Pues déjame decirle que eso es esto. Un hospital donde todos tenemos diferentes situaciones con las cuales estamos tratando y lidiando y que el Señor sigue trabajando en nosotros. Por veces que el mismo apóstol Pablo, cuando habla de Filipenses, el capítulo 3 dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, no he alcanzado la perfección todavía. Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Somos pecadores redimidos. No practicamos, no debemos practicar el pecado, pero eso no significa que no vamos a pecar. Suena como un trabalengua, pero esa es la realidad. No debemos practicar el pecado, pero eso no quiere decir que no vamos a pecar. ¿Qué debemos de hacer cuando pecamos? Lo que dice
el apóstol del amor, Juan, en su primera carta, si alguno pecare, abogado para con el Padre, Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay que arrepentirse. Y Él nos perdona. La pregunta, nosotros, amados hermanos, estamos finalizando un año. Vamos a empezar un nuevo año. Yo tengo dos preguntas para reflexión. ¿Cuánto hacen reflexión cuando termina un año? Pasan balance, pasan revista, hacen inventario. Todos creo. Pero no haga muchas resoluciones porque porque mucha gente, es la típica. Este año todo lo que comí en la Navidad lo voy a rebajar, me voy a ir a caminar al gimnasio, hace una membresía de gimnasio y solo visita el gimnasio el primer mes y después se fue todo. ¿Ha visto usted eso? Sí, a veces hacemos muchas cosas que no podemos hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que meditar es, durante este año 24, ¿hemos nosotros estado resistiendo la voluntad de Dios? ¿Hemos estado nosotros resistiendo la voluntad de Dios porque queremos que nuestros deseos se cumplan? ¿Hemos estado nosotros negándonos a la voluntad de Dios? Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos en este año que inicia, en unos días, el miércoles, estamos nosotros dispuestos a rendirlo todo por Cristo? ¿Estaremos nosotros dispuestos en el 2025 a decirle verdaderamente al Señor, hágase tu voluntad? Aunque eso me cueste dolor. A Jesús le produjo angustia del alma. Si usted lee el versículo, dice que su sudor era como sangre, porque la tensión, la presión era tal que los vasos capilares se le partieron. Vamos nosotros a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto no cree dolor humano y sufrimiento. Esa es la pregunta que debemos hacernos en este día y llevarnos de reflexión para los días venideros. Pasemos revista y veamos en qué área de nuestra vida nosotros hemos estado luchando contra la voluntad de Dios. Y decidamos de una manera intencional en este año venidero decirle, Señor, me rindo todo a ti. Todo a Cristo, como dice esa alabanza. Yo me rindo solo a Cristo. Pero que lo hagamos de una manera real, hermano. Que no hagamos como el niñito que le presta el juguete a otro niño y está contento, pero después de un rato dice, ese es mi juguete, y se lo quita. Y le da un berrinche, no, eso es mío. Que cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, no le hagamos berrinche al Señor. Y simplemente digamos, hágase tu voluntad, porque su voluntad es mejor que la nuestra. Sus pensamientos
van más allá que lo nuestro. Su plan de Él para nuestra vida es mejor que el que nosotros tenemos. Y Él ha trazado un plan de vuelo para nosotros. Pidámosles a Dios que nos ayude a mirar con los ojos espirituales y mantenernos enfocados en ese plan de vuelo que ya Él diseñó para nosotros. Oremos.